Digo, por ejemplo, yo tengo a cargo el seminario de didáctica de la lengua, Sí. perfecto. Digo, hasta hace unos años, digamos, la problemática de la lengua oral no era una problemática que se ocupaba en la escuela, se pensaba siempre que en la escuela se iba a aprender a leer y escribir. Hoy, digamos, el campo disciplinar ha avanzado muchísimo en este sentido y hay toda una didáctica de la lengua oral que es muy probable que los maestros con muchos años en ejercicio no la hayan recibido, por lo tanto es importante este planteo. Este es el sentido de estas capacitaciones, digamos, o sea, no es brindar lo que no se tiene, porque los maestros tienen mucho, tienen un conocimiento experto muy importante de su trabajo en el aula, pero tal vez, digamos, lo importante es que alguien con cierta experticia, digamos, en el campo de la didáctica, los ayude a pensar algunas cuestiones para mejorar las prácticas. Ese es el sentido de la capacitación, ¿no? Bueno, y es una actualización teniendo en cuenta el actual método de enseñanza. ¿Y en esto tienen alguna posición ustedes tomadas? A ver, con respecto a los métodos y a los métodos actuales, digamos. Y también incluso los programas, ¿no? Sí. Digo métodos y digo programas actuales. Lo actual tiene que ver con el contexto, o sea, no hay un concepto de métodos o de programas actuales de valor universal único y ahistórico. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, digamos, acá en esta localidad, digamos, de Totora, que pertenece a la cuenca lechera, digamos, es muy probable que ciertas metodologías y ciertos programas sean socialmente significativos, sean epistemológicamente significativos y sean didácticamente significativos. Que tal vez si yo lo llevo a la Puna de Atacama, tal vez, digamos, tenga que pensar otra cosa, ¿no? Entonces, esto es una cuestión importante. Nosotros entendemos las prácticas pedagógicas como prácticas situadas, fundamentalmente, y entonces, digamos, todo lo que tiene que ver con los métodos, con las estrategias, con las técnicas, con los contextos, digamos, nosotros permanentemente lo funcionalizamos y lo situamos. Entonces, lo que nosotros venimos a trabajar con los maestros de Totoras hoy, digamos, sin duda que la matriz es la misma, pero no lo vamos a trabajar de la misma manera en Caleta Olivia, por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, esta es una cuestión sumamente importante. Y la otra cuestión que quiero decir es que a veces, digamos, los buenos maestros, los maestros con iniciativas, los maestros preocupados y comprometidos, digamos, con malos métodos hacen maravillas, y los malos maestros con los mejores métodos no hacen nada. Entonces, digo, es una cuestión de actitud y de compromiso y de esfuerzo, que es altamente valorable, digamos, que la gente, porque todas las personas que están acá hoy son personas que tienen su trayectoria docente, digamos, hayan venido a poner en cuestión su propia práctica, ¿no? Esto es lo interesante, digamos, ¿no? Digamos, si uno quiere ser un buen maestro, uno tiene que poner en cuestión permanentemente su propia práctica. Y de esto se trata, ¿no? Con el programa que tenga a disposición. Y con los contenidos que tengas, y si tenés la computadora con la computadora, y si tenés el pizarrón y la tiza con el pizarrón y la tiza, y si no tenés en el barro, digamos, escribiendo con un palito. O sea, digamos, la tarea del maestro es esa, digamos, ¿no? O sea, enseñarles a los chicos en el contexto en el que sea, sin conformismo, porque quiero seguir peleando por la computadora, quiero seguir peleando por el buen sueldo, pero digamos, pero si tengo que trabajar en el barro con un palito, bueno, trabajo en el barro con un palito a la par que peleo por las otras cosas. Pero digo, no puedo ser nostalgioso y decir no puedo hacer nada porque no tengo tal cosa. Bueno, si no puedo hacer nada porque no tengo tal cosa, me quedo en mi casa. Esa es un poco la idea, ¿no? Exacto. Y le preguntaba también por los programas si en algún momento hay que volver a discutir de qué manera enseñar. Y en realidad es una discusión permanente, claro, digamos, y que no, esa discusión además no proviene ni se garantiza de que haya una ley o un diseño curricular que baje, digamos, de una estructura de gobierno. Porque digo, si el maestro no lo siente como propio eso, digamos, eso es un documento que duerme en un cajón y cada maestro sigue haciendo lo que sabe y lo que puede. La idea justamente de estas capacitaciones es eso, es, digamos, interpelar las prácticas en relación con estas exigencias que tienen los programas, con estas exigencias, digamos, que tiene la sociedad contemporánea, y bueno, interpelar la propia práctica de modo de, como decía antes, poner en cuestión la propia práctica para brindar lo mejor que uno tiene. Y, digamos, y la idea es, digamos, ser un buen maestro, ¿no? Y creo que un buen maestro es aquel que conoce a sus alumnos, conoce la materia que tiene que enseñar y sabe cómo mediar
entre sus alumnos y ese objeto de conocimiento, digamos, para que los chicos aprendan. La idea fundamentalmente es esta: los chicos tienen que aprender. Y creo que hay que volver a que la escuela, digamos, tenga la legitimidad que en su momento tenía, de una agencia, digamos, importante para inscribir en la cultura a las generaciones más jóvenes. Que digo, como el avance de las tecnologías y una cantidad de cuestiones, la globalización, etcétera, han hecho que en este momento la escuela compita con otras agencias culturales, que a veces son mucho más atractivas que la escuela, obviamente, para aprender, y generalmente esas agencias culturales son detractoras de la escuela, y la escuela entonces ha perdido legitimidad, ¿no? Yo creo que la actualización permanente de los docentes, y a eso apuntamos, hace que se reinstale esa legitimidad que en su momento tuvo la escuela argentina, que no por casualidad, digamos, en el siglo XIX formuló la ley 1420 de educación común, ley pionera para toda Latinoamérica acerca de cómo debía ser la educación, digamos, de los niños y de los jóvenes, digamos, que eso, digamos, que fue nave insignia para Latinoamérica, digamos, lo siga siendo, ¿no? Yo creo que por lo menos nosotros apostamos a eso, ¿no? A legitimar a la escuela, digamos, como una agencia posibilitadora de inscripción en la cultura.